Bueno, pues nada, bienvenido como siempre, ¿no? El hexagrama de hoy es el porte, la manera adecuada de conducirse en el mundo. Está ubicado en el orden secuencial entre, hablando antropocéntricamente, dirigiéndolo directamente al comportamiento, ¿no? Y los matices de la personalidad y los principios. Tenemos el porte que está encuadrado entre el refinamiento del carácter, imprescindible, ¿no? Después de la solidaridad, los matices de cada uno, el hexagrama número 9, que es para trabajar, es decir, como no hay una gran capacidad de transformar los elementos de manera inmediata, y sin embargo sí debemos disponer de tiempo para que se cumpla el periodo que lo circunscribe, pues la función es de trabajar sobre la propia intimidad, perfilando aquellos matices de carácter o de finura o de estilo, la marca, expandirlo como mejor os convenga para aprender el concepto, pero es terminar la terminación de los muebles, el acabado, la firma misma, el estilo definitivo que uno va a encajar. Pues el porte está entre ese encaje de los matices y luego llevar nuestra energía a un punto de equilibrio perfecto entre la entrada del yang y la entrada del yin y la interrelación entre yin y yang, que es el programa siguiente al que llevamos hoy, que es el prototipo de la paz. Esa paz, ambos, todo este trayecto está en medio del mundo. Es decir, tanto el refinamiento del carácter como la paz está en correlación de relación interpersonal y colectiva. El porte es la manera, por ponerlo en un término relativamente en boga, ¿no? Cuando se dice dentro del ámbito de la decoración, ¿no? Para conjugar las cosas para que estén en armonía con el orden establecido de la naturaleza, que trasladado a términos domésticos podría ser el feng shui, ¿no? Cómo poner las cosas de manera que haya una irradiación y una fluidez de la energía de manera natural, pues el porte alude a esa manera del ser humano de ir poniendo su huella, su pie, dentro del contexto de la colectividad. Dicho esto, el hexagrama está compuesto por Twi, manifiesta la representación de la disparidad, de lo más frágil como es el ser humano, en este caso representado por el trigrama Twi, que está abajo. Twi, como sabéis, es de los 8 componentes de los trigramas, es la hija menor, la pequeña, la criatura más pequeña, la que representa elementos tan dulces como la boca, como la niña chica, en términos coloquiales y familiares, ¿no? Y delante va Chien, es la energía poderosa del Padre o del cielo. Las traslaciones semánticas juegan con elementos de disparidad de energía, ¿no? Entonces, por circunscribirlo a términos más directamente aprehensibles en el campo de la literatura, de la leyenda, ¿no? Pues es como la jovencita que va detrás de un tigre. El tigre va adelante, es tremendamente llano. Y el ser humano, nosotros, cada uno de nosotros, en relación a poner nuestro piececito y para que el mundo nos permita ir sin que se revuelva como el tigre. Las leyes de la naturaleza son increíbles, ¿no? Yo siempre suelo poner ejemplo un poco bruto, ¿no? Uno muy ingenuamente, tú puedes estar
en un momento lírico de exaltación extraordinaria, pero si no te das cuenta que estás bajando una escalera y te hace un esguince de tobillo, ruedas escalera abajo por la ley de la naturaleza. La naturaleza no va a tener en cuenta tu momento de exaltación idílica, ni lo enamorado, lo bello que te parezca el entorno. No, no. La naturaleza tiene una ley fatal en el sentido de que es rigurosa, no en el sentido peyorativo de que vaya contra ti. Todo eso hay que descartarlo de la naturaleza, ¿no? Pero sin embargo el rigor es el rigor. Y el ser humano frente al mundo, pues esa representación, lo más frágil frente a lo tremendamente poderoso, que se puede volver y destruir sin ninguna, ni siquiera sin ninguna malicia, como un determinado poema que yo escribí en un momento determinado, ¿no? Que un tigre, después de haberse comido a un ser humano, pues se mira las garras todavía tintas en sangre, y está como el gato, ¿no? Pues, inocente de lo que ha hecho, ¿no? La naturaleza actúa de una manera genuina, pero su rigor es implacable. Pues bien, el ser humano en el mundo, aunque estemos arropados por el contexto de la civilización, que nos aísla también de alguna manera de eso que tanto necesitamos, ¿no? Del campo, de la naturaleza, aunque estemos aislados y se tenga esa contraparte también tan dura, ¿no? Pero a fin de cuentas, somos naturaleza. Bien, pues en este contexto de lo urbanita, de la civilización, el niño que entra tiene que andarse con todo cuidado, pues primero son los padres quienes lo cuidan y luego uno ya tiene buen cuidado en no cruzar la calle cuando está el semáforo en rojo o no tirarse por el barranco precipitadamente abajo y así sucesivamente. Esta diferencia de potencial dentro de la estructura del hexagrama está representada gráficamente como una huella, la línea tercera, línea partida. De manera que sería cómo ponemos el pie. Alude inmediatamente al porte, no ya solo con el conocimiento de no caernos, sino extendiéndolo a las leyes de carácter ético, a la manera correcta y a la observación de todas las leyes que haya en el contexto cultural en el que pertenecemos. Bien, para que esta diferencia de potencial pueda tener un intercambio sinérgico que tenga un carácter positivo para el ser humano y no sea autodestructivo, pues requiere un pisar sereno, primera característica del trigrama inferior que es tui, sereno. Inmediatamente esta serenidad, por la combinación de los elementos estructurales del hexagrama, se convierte en li, claridad. De manera que serena claridad, li también significa discernimiento, capacidad de discernir, porque el li, que es el ojo, separa lo claro de lo oscuro. Entonces, con serenidad, sabiendo discernir y teniendo la visión puesta delante, porque tenemos también el trigrama Sun. Arriba del I tenemos a Sun. Sun es reflexión. De manera que si unimos estas características que son como, digamos, el ADN, son el análisis que hemos hecho de la sangre y los componentes vitales, pues son que hay una diferencia de potencial grandísima dentro del ámbito en el que nos vamos a desarrollar y acerca del cual hemos preguntado, que nosotros somos la parte más frágil, que hay una predeterminación por naturaleza creativa que propende a que la vida continúe y por tanto hay una cierta predisposición innata en los elementos para que la vida prospere, como viene demostrando la existencia a lo largo de milenios,
pero luego con la aplicación de la serenidad, el discernimiento de la claridad, saber distinguir, y la reflexión sobre estos elementos que tenemos delante. Dónde nos encontramos y para que la sociedad no me eche fuera, pues yo debo saber distinguir de qué manera debo comportarme y cómo deberé ir poniendo un pie tras pie para que esta muchacha pueda al final, como veremos a lo largo de las líneas, poder montar el tigre. Con esto remito a otra imagen legendaria y tradicional dentro del taoísmo, ¿no? ¿Recordáis esas postales tan lindas de carácter oriental en el que se ven a un ser humano y un buey, un búfalo, ¿no? Primero aparecen como separados, luego el ser humano se acerca al búfalo y le pone una argolla con una cuerda, luego el ser humano aparece sentado, montado sobre el búfalo. Finalmente, bueno, después se ven ambos en una reunión apacible que van funcionando en la lejanía, el ser humano sobre el búfalo, y finalmente se difuminan y no hay más que el camino. Es una manera alegórica de significar este proceso del porte adecuado ante el mundo. Este es el hexagrama que llevamos hoy. Y las características debemos retraerlas, corregirlas de todas estas combinaciones que hemos dicho. Tener en cuenta que en relación al proyecto que hemos hecho vamos a enfrentar una diferencia de potencial abismal, que debemos tener un comportamiento sereno y una observación permanente y discerniendo entre lo claro y lo oscuro de una manera reflexiva para poder ir colocando paulatinamente un paso tras otro paso, ya sea que vamos a la escuela, ya sea que vamos al trabajo, ya sea que vayamos a comprar algo, que vayamos a emprender. Esta es la manera adecuada de comportarse. ¿De acuerdo? Pues bien, este es el prototipo de base que tenemos hoy. Ahora tenemos las distintas líneas una a una, ¿no? La primera, la tradición nos dice, y son muy bonitas. Bueno, permitidme que me repiten lo de bonito. Si uno no está enamorado de lo que hace, difícilmente ¿no? Y es fácil enamorarse de la sabiduría de Nietzsche. De manera que os pido disculpas por reiterarme tanto, pero es que es así. Bien, pues la primera línea dice que si tú en el mundo acabas por aceptar la sencillez como manera de comportamiento y con esa sencillez te contenta, aunque haya conflicto, porque obviamente hay elementos contradictorios a la naturaleza de uno. Por ejemplo, antes he citado algunos que ni siquiera es que sean, no es que tengan mala idea para conmigo, es que somos tan dispares. La naturaleza tiene el cero y tiene el infinito, ¿no? Es decir, admite las contradicciones máximas y uno debe buscarse la vida dentro de ese contexto, ¿no? Es decir, que vas a encontrar gente que es par con tus ideas y gente para las que tú eres algo aborrecible. Sí, permitidme el extremismo, porque ciertamente puede caer uno en contextos donde uno le repugne a otro, a alguien. Vete a saber por qué razón, ¿no? O para el león hambriento, uno será algo apetecible, me lo voy a comer, me lo voy a comer. Y daos cuenta de que en satisfacción de una necesidad que tiene por estar rugiendo el estómago y de hambre, y me ha visto a mí, ay, que estos kilitos me los voy a merendar, ¿no? Bien, y yo venía aquí al parque zoológico, a la naturaleza, a ver a los animales, bien, ay, qué contradicción, vale. Ahí hay un conflicto importante, pero ese conflicto importante existe en la existencia.
Si este ser de la primera línea que ha hecho una consulta, le sale esta primera línea y tiene la capacidad de conformarse yendo por lo fácil y no extremando el conflicto, puede seguir progresando por la vía de facilidad y de acomodación. Espero que esto no suscite la idea ya suscitada a mí, quizá por la historia, el ámbito cultural en que uno tiene, ¿no? Los pruritos culturales. ¡Ay, no tiene ambición! Este que es un lelo, es un tonto. Olvidaos de ese tipo de prejuicios, ¿no? Y creo que una visión más amplia del mundo puede entender que alguien que va por lo fácil, pues contentándose con poca cosa, es de alguna manera envidiable en su comportamiento. ¿De acuerdo? Aunque esto sea compatible también con este otro alguien que se ha enamorado de una idea y es apasionado de la idea. Pero no es en contraposición. ¿De acuerdo? Bien. Pues esta primera línea tiene que si tú logras contentarte con circular por lo fácil, evitando el conflicto, pues tu camino está relativamente expedito. Esta es la primera línea. La segunda es felicidad, es contenta además. Y hay una inscripción de la tradición que es muy relevante. Y además, incluso si le sale uno, yo he tenido la suerte en un momento determinado de tener determinado tipo de ambición que no estaba fuera del orden del mundo, pero sí fuera de mi orden del mundo, y me consoló bastante la respuesta y la profundización de los sabios de la tradición a la hora de expresar el contenido de esta línea. Dice, si tú vas por el mundo con serenidad, contenta y sin contraer compromisos externos, podrás dedicarte libremente a la inclinación natural de tu corazón. Daos cuenta que vuelvo a subrayar la posible contradicción que pueda este tipo de interpretación de estas líneas concretas de tener dentro de un contexto de, por ejemplo, de nuestra sociedad competitiva y de carácter acumulativo y de carácter de emprender, ¿no? Es decir, en función de que llevas una vida relativamente descomprometida con elementos externos, puedes dedicar tu corazón a aquella inclinación natural a la que propendes por naturaleza. Daos cuenta también de que otra rarísima virtud, ¿no? Ay, ¿por qué no me habría yo dedicado a la guitarra? ¿Por qué no me habría yo dedicado al cante? ¿Por qué no me habría yo dedicado, bueno, al estudio del libro, por ejemplo? Bien, para eso tienes que prescindir de comprometerte con otro tipo de ambiciones que te mermarían esa libertad que tienes en virtud de este despojamiento de ambiciones. Esa segunda línea nos lleva al 25. El 25, bueno, la primera no lo he dicho con el número, pero era obvio que llevaba al conflicto. La primera era evitar el conflicto, si eres tan circula siempre por lo fácil, evitando extremar los conflictos internos, pues logras también eludir el conflicto, que es esa rama 6. Esta otra que se contenta se contenta con poder permanecer libre de compromisos y de querencias de tipo material, puede en función de eso dedicarse al cultivo de la inclinación de su corazón. ¿Y a dónde lo lleva? Al 25, a la inocencia, a aquel don que todo ser humano, todo ser vivo, recibe de lo trascendente en cuanto entra en el orden de la vida. La dote propia, la suerte del cielo. De manera que
Si no, si permaneces en esta libertad de no estar apegado a cosas externas, puedes conservar tu ingenuidad esencial. Os recuerdo el prototipo de la ingenuidad que habíamos puesto, uno de los prototipos que he citado en más de una ocasión, y con esto no estoy vendiendo judaísmo, tampoco estoy en contra, pero lo cito y lo subrayo para que no os veáis encasillados en ninguna confesión concreta, pero siempre que sea pertinente, como el testamento espiritual de Occidente, pues los arquetipos están, lo mismo que están en China, están en las otras culturas. El arquetipo del sacrificio del patriarca Isaac, ¿no? Es decir, la inocencia. Tanto creía que su padre era amigo de Dios, el padre de las multitudes, que no podía pensar que iba a querer algo malo cuando iba a sacrificarlo a él. De manera que fue de manera genuinamente inocente, como si fuera el cordero de propiciación. ¿De acuerdo? Otro tipo de la inocencia. Que lo podemos trasladar también a términos físicos, por ejemplo, la tendencia humana a encontrar la energía, el circuito de energía perfecto, donde aquello que se produce es utilizado hasta el 100% de la energía, que no pierde desgaste en el traslado del cable o en el traslado del tubo. Aquello que se combustiona redunda específicamente al 100% en la finalidad para la que fue creada. Pues este circuito está representado también en el 25 por Chen abajo, Chen, el trueno, y arriba el cielo. Hay un circuito perfecto entre el primogénito y su creador. De esta manera estoy tratando de fortificar las bases de aprehensión del hexagrama 25 en el concepto de inocencia. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería el resultado del comportamiento de la segunda línea. El permanecer descomprometido de ambiciones externas le permite el cultivo de su ser esencial, sin pérdida. La tercera línea del hexagrama, veréis en la línea partida, dentro de un contexto donde todas las líneas son yang, de manera que todo es potente. Esta línea, en la expresión tradicional se dice que un cojo puede andar, pero ello no da para correr, y que un tuerto puede ver, pero ello no da para tener una visión muy aguda, para discernir la posición exacta de cualquier elemento. Trasladado esto al consultante, pues quiere decir, oye, no tienes una visión aguda y no tienes una percepción del asunto lo suficientemente clara. Si no teniendo una visión lo suficientemente clara en un contexto en el que hemos dicho que está caracterizado por la relación de dos elementos tremendamente diferentes en potencia, como es la jovencita Twist, una niña de 13 o 15 años, que está en el bosque y se ha encontrado un tigre de Bengala, que además tiene hambre. Es decir, si no puedes, no debes jugártela. Esta tercera línea dice que si acaso estuviera uno al servicio de un rey, de un príncipe, está hablando en términos tradicionales, ¿no? Y te hubiera mandado a una función, a una misión suicida, pues si eres chatria y estás a disposición de un gobernante, pues tendrías que acometer esta acción. Estaría justificado así, pero lo está poniendo como contrapunto.
Aquí lo que se produce con el que ha consultado es que carece de luz suficiente en un problema tremendamente complicado y que si se mete, se va a meter directamente en la boca del tigre. De manera que con esta línea te lleva al hexagrama número 1, que ya sabéis que debemos utilizarlo primariamente pues, como prueba de toque, como donde te remite, uy, estoy tan descalabrado que debo hacer una revisión de todos los principios. Del principio de elevación, tengo una idea lo suficientemente elevada respecto de esto, sé tratar el asunto con el equilibrio adecuado que requiere su singularidad y su especificidad y su, en fin, voy a tener la capacidad de mantener tal conocimiento y tal comportamiento de manera perseverante, y no solo perseverando, sino abierta al arbitrio de la espiral del mundo que cada vez va a presentar exigencias mayores. Es decir, te lleva, primero te dice, no tiene bastante vista, es decir, en términos concretos para el que acaba de consultar, no tiene visión suficiente y te vas a meter directamente en la boca del tigre. Más vale que revises todos los principios, ¿de acuerdo? En relación a los principios de lo creativo. Esa sería una respuesta para la tercera línea. Con la cuarta línea ya podríamos entrar en el ámbito al que he aludido con la alusión a la imagen taoísta del ser humano y el búfalo, ¿no? Bueno, que en realidad, como podréis comprender, no es más que el ser humano en su enfrentamiento con su propia naturaleza animal. Si no la domestica hasta el punto de que se diluyan, de que se automaticen el comportamiento entre la naturaleza y la ética exigible para tu propia vida y singularidad y contexto, pues no va a haber un buen plástico. Pues aquí estamos en esta primera relación. Dice, el texto habla de que a diferencia de la tercera línea, que era, bueno, un poco arrojadilla, no, era bastante loca, ¿no? Se va a meterla en la caverna, es decir, el tigre se ha metido en la caverna y tú no solo no eres prudente y aprovecha para hacer algo eficiente para ti, sino que vas a meterte en la caverna de qué está haciendo el tigre y le tira piedra. Esa era la tercera línea. La cuarta línea, la tradición, los sabios de la tradición matizan que esta es una persona prudente. Y por tanto, ante la consulta que ha hecho, procede con tanteo. Tantea la cuestión muy circunspectamente, con serenidad, con reflexión, con discernimiento y además con prudencia. Bien. Y cuando esta línea muta, ya nos va a hablar también el complementario, vamos a coger las luces del complementario para iluminar la tensión pulsátil de nuestro comportamiento, la línea. La línea siempre designa por dónde va nuestra tendencia de comportamiento en relación a lo que acabamos de consultar. Pues esta cuarta línea dice, viene, tú estás en un momento de encuentro con tu búfalo o con tu proyecto de tu vida, proyecto de trabajo, o has acertado parcialmente, a menos a priori, en esto que acabas de consultar y eres una persona prudente y yo te lo estoy recalcando no para que te infatúes, sino para que sigas siendo prudente. Y por eso te he puesto la diferencia del anterior. El anterior se había arrojado allí a la boca del tigre. Tú estás haciendo un tanteo, con lo cual hace bien. Ahora el complementario viene a darnos luces prismáticas, una linterna, para decirnos, mira, tu tendencia es esta. Eres prudente, pero ¿cómo lo debes complementar? Pero lo debes complementar con lo que te va a decir el 61. El 61 es el hexagrama complementario y está enteramente abierto por dentro. Es desprejuiciado. De hecho,
es originariamente es el huevo de un águila o el huevo de un ave. Daos cuenta que hay hueco por dentro, pero desde fuera se le produce el calor. La madre no deja de estar, o el padre, se van turnando para que no pierda la temperatura adecuada, pero por dentro está vacío para que crezca en el interior esa vida, para que esa vida germine. Esta traslación para nosotros, el consultante, es: ábrete en el interior, ahueca tu interior, mete el contenido de aquello que quieres estudiar o acerca de lo que me estás preguntando con esta prudencia que ya te dice la línea, mételo, pero desprejuiciadamente. Desprejuiciadamente quiere decir que no lo exaltes ni positivamente ni negativamente, ¿eh? Porque también puedes caer en el error de que a priori has visto algo que te gustaba mucho, pero no era más que una apariencia, y puedes luego un análisis decir, pues donde me parecía que aquello era lujo, piedra y diamante, pues luego resulta que un análisis detenido me ha dicho que son cristales de poco valor. O tampoco, uy, qué feo es. No, porque le quitas un poco la granza y lo que va a trabajar con oro o vas a trabajar con diamante. De manera que ábrete, sigue con tu prudencia y tu tanteo de prudencia, pero ábrete, y cuando estés abierto y hayas tomado el asunto en cuestión como si fuera tuyo, por medio de la serenidad y la oquedad, te das cabida en ti, por medio de la reflexión, lo analizas hasta la última coma, hasta la letra. No vayas a firmar en blanco lo que te pone el banquero, y con esto no quiero decir nada contra los banqueros, o el notario, o tu padre. Mira hasta la letra menuda, vete a la letra menuda, y cuando lo hayas analizado capa a capa, entonces sí que podrás tener un conocimiento verdaderamente transformador del asunto por la profundidad. Bien, esta es la respuesta para la cuarta línea. Con la quinta, resulta de que el tigre era el nuestro. El búfalo que teníamos que montar es este es nuestro búfalo. Ya en la cuarta línea hemos empezado tocándole la cola. En la quinta dice resueltamente, añade de con resolución, es decir, aquí ya hay una componente importante en cuanto a la manera de abordar el problema, que es con resolución, pero inmediatamente añade con perseverante conciencia del peligro. Es decir, no debemos olvidar nunca que estamos en una diferencia de potencial abismal, los más pequeños frente a los más grandes. Cierto que hay manera de trabajarlo, pero hay que tener el conocimiento y la manera de trabajarlo. Y la manera de trabajarlo es con resolución, con conciencia del peligro, y vamos a ver qué nos dice el complementario. Pues el complementario de la quinta línea, el 38, que es el antagonismo. El antagonismo, ¿qué significa aquí? Pues la parte prismática de esta, el haz de luz de esta linterna para esta línea concreta, es que el 38 priva mucho la singularidad. Dice, esté donde esté, tú eres Antonio, tú Ana Rosa, tú Carmen, tú José Antonio. Conserva tu singularidad donde esté. Y respeta la singularidad del otro con la misma naturaleza que respetas la tuya. Cierto que si sois divergente en cuanto, y no divergente en el sentido de contra mí, sino por naturaleza propia, porque cada uno tiene su tiempo y sus ocupaciones, su edad y su propia naturaleza. Luego tienes que distinguir la tuya y colocar la tuya frente a la del mundo, que es diferente, donde te vas a encontrar con naturalezas diferentes y vas a tener que convivir con los demás aceptando esa variedad que conformamos el mundo. Y en función de eso, sí que te incapacita a priori para un gran logro, pero no te incapacita a priori para
pequeñas cosas. Oye, ¿me puedes pasar esto, Antonio? Oye, ¿por qué no me pasas de tu patio una fresa cuando la tengas? O tráeme una botellita de agua a Rosa cuando venga del balneario, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Pequeñas cositas. Esta es nuestro tigre y debemos encararlo y debemos saber ubicarlo a él y a nosotros en el contexto en el que nos vamos a mover. Bien, con la sexta, en la sexta hay como un resumen, hay como un libro de balance. Dice, ¿cómo, vamos, poniéndolo en Román Paladino, así, ¿cómo te ha ido en el asunto a ti? ¿Cómo te ha ido en esto que pretendes? De tal manera, pues así es de esperar que te vayas a regenerar con tus pares. Lo digo porque además este subrayado es así de categoría. Y puede ser que uno se lleve equívoco. Se lleve uno equívoco por razones de la cultura superficial. A veces considera uno a los compañeros de trabajo, a los vecinos, como si fueran pares electos. Y uno mismo se engaña. Bueno, supongo que no os tengo que hablar mucho porque la reflexión de vuestra vida os habrá puesto en ese conocimiento ya. Yo creía que era una... Bueno, tú creías, pero tú creías erróneamente que conocías tanto a aquella persona. Oye, aquella persona puede ser mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi pareja, el ser enamoradísimo del que estuve y luego te has dado cuenta de que no, ¿no? ¿Por qué estoy subrayando esto? Estoy subrayando esto porque la experiencia me dice que uno puede tener una idea equívoca de lo que era, se tienden a idealizaciones. Ay, ¿te acuerdas cuando nos vimos, cuando terminamos la facultad y nos reunimos y fuimos a tal sitio, estuvimos de Erasmus, cuando estuvimos, Es decir, hay un embellecimiento a posteriori del asunto que si tú lo confundes con la realidad práctica, te puede llevar un chasco. Yo subrayo esto, porque esta línea lo que te está diciendo es, en relación a este asunto o con este asunto y estas personas con las que te vas a relacionar, es de esperar que la cuestión te vaya como te ha ido hasta ahora, pero en profundidad, ¿vale? En profundidad. Y lo que deberás hacer es contrastarla con tus pares, es decir, volver a regenerar a qué altura estaba lo que esperabas. Puede que no te lleve sorpresa, pero también puede que te lleve sorpresa, como acabo de decir. Yo es que he tenido la ocasión de verlo. Bueno, no te preocupes porque a esta persona la conozco yo mucho. Le hablo y está arreglado. Y luego habla y no está arreglado. ¿Por qué? Porque los vínculos que tú creías tener no eran tan sólidos y tan potentes como creías. De manera que ahora viene el aspecto regenerador. Bien. Pues con esto tenemos las 6 líneas. Bien. Ahora que son las 6 líneas de base. Perdona. ¿Cuál es el complementario, José Antonio? El 58. Lo sereno, el lago, la reunión con los pares. La capacidad de regenerar con los pares. Que también tiene esa otra parte a la que he aludido, ¿no? Tiene un aspecto, bueno, es bueno. En general, daos cuenta que es con lo mejor. Es decir, no se trata del vecino que me ha tocado, ni siquiera el compañero de trabajo, ni la gente que he conocido en este fin de semana, no. Se trata de seres electos, de los que yo he seleccionado porque son afines a mí. Pero también entre los afines hay un riesgo, que lo traduciré por la expresión popular de la confianza da asco. La confianza da asco, ¿no? Cuando aquello de la copa. El hecho de la copa y la confianza da asco creo que ilustran bastante de manera indirecta sobre la naturaleza menos útil de este diagrama 58 de regeneración entre pares. Cuando uno se ha tomado una copa está bien,
pero cuando te has tomado 5 y se te cuelga el otro encima y empieza a darte la murga y a hablar de lo propio y de lo impropio, ese otro aspecto al que yo antes he aludido, ¿no? De vaya tú a regenerar con los pares, decir, tal como te ha ido, te irá. Que a lo mejor tienes una visión poco profunda de cómo era tu reunión con aquella gente de la juventud. Y cuando vas, pues el otro ni te atiende o la otra ni te atiende. Y porque tú tenías aquello idealizado. Es decir, este tipo de cuestiones tiene la reunión con los pares. Bueno, pues vamos ahora a ver las combinaciones. Cuando es la primera y segunda, la primera es aquella que se va contentando con todo y que evita el conflicto. Y la segunda es aquella maravillosa que dice, no contraigas compromiso y te podrás dedicar a la inclinación de tu corazón sin perder la inocencia que te concedió el cielo al nacer. Bueno, pues las dos son buenas, pero daos cuenta a dónde te lleva, ¿eh? Buenas son excelentes, pero miradla a dónde nos lleva en términos del mundo material práctico. Al hexagrama número 12, a la desconexión. Cuando empieza a ascender lo vulgar, el noble lo mejor que hace es retirarse a su valer interior. ¿De acuerdo? Daos cuenta de la importancia que tiene aquí el conservar esos principios, que te va a sentir, obviamente, va a sentir en el mundo material o en el mundo de lo social, puede que te sientas aislado. No estés triste, porque las razones por las que te retiras valen más que aquellas que los vínculos con los que te atarías si te hubieran aceptado en el contexto o tú te hubieras metido en el contexto. ¿De acuerdo? Lo subrayo porque es importante. Y lo subrayo sin necesidad quizá por vuestro propio talante ético, pero sí permitírmelo por los entendimientos de la cultura en general, que parece que el que no tiene o el que vive solo, el que vive apartado, no hablo de misoginia ni hablo de odio a la humanidad, para nada, para nada. Hablo de otro tipo de soledades o de otro tipo de apartamiento, que creo que no tenga yo que subrayarlo excesivamente, que sería la que corresponde a la no participación con el vulgar del que ha hecho esta consulta. Quedará liberado, aunque esté solo, aunque tenga que retirarse a su valer interior. Bien, eso sería una respuesta para la primera y segunda. Cuando es la primera y la tercera, pues entonces tenemos que la primera, aquí ya se ha metido una debilidad, ¿vale? Estoy anticipando el 44, que es el complementario total. El 44 es encuentro súbito con una debilidad autocomplaciente a la que uno menosprecia y que la puede meter. Bien. Teníamos la primera línea, que la primera línea, aquella criatura se iba contentando por el camino por lo fácil y evitaba el conflicto. Pero con la tercera línea, que está multitensionada, como la criatura vive en el mundo, pues no está ajena a las posibles tentaciones propias y del medio, ¿no? Bien, por la tercera línea le sale el chispazo de locuacidad y dice, ¿por qué no voy a permitir yo esto? Y permitirse eso sería meterse en la boca del tigre. Entonces el complementario total dice, no cedas a una debilidad autocomplaciente, porque aquello que hoy que te parece que es de poca importancia, que no va a ser debilitador, va a acabar destruyéndote. Os recuerdo que el contexto del 44 pone un prototipo, dice, un pequeño cerdo flaco, ¿no? Bueno, daos cuenta que cuando yo digo muchas veces que el duque de Chow pues, estaba inspiradísimo y hoy le quitaría el puesto a Risto Mejide como publicista de primera, ¿no? En el sentido de que el cerdito flaco sigue siendo una imagen vendible en publicidad. Le pones un moñito y quien no le gusta
un cerdito pequeño, ¿no? Ay, pero mételo en la casa y tú tienes muebles chipendales, bueno, los muebles que tengas, los de IKEA, los tuyos, los que te gustan, ¿no? O los que has heredado. Y cuando el cerdo tenga unas cuantas arrobas, a ver qué hace con toda tu tapicería. Es decir, que en la combinación de estas dos líneas estamos empezando a querer transgredir nuestra facilidad y nuestro evitar el conflicto por una tentación súbita. Entonces el 44 nos viene a decir, no le des cabida porque es un principio que en principio te parece inocuo, pero que al final va a acabar destruyéndote. ¿Cuál es el contraveneno del 44? Porque todos los hexagramas tienen su parte positiva y su parte negativa de prevención. Pues frente a la debilidad, que significa la línea de abajo, yin, que uno como dice, tengo 5 líneas yang, ¿qué me va a hacer a mí soltar una línea yin por aquí? Pues bien, esto pues, atiende a la lectura del hexagrama. El trigrama superior es Chi en el cielo, el trigrama inferior es Sun el viento, las palabras del cielo. Quien atiende a los dictados del cielo no accede a las debilidades por encuentro súbito. ¿Ok? Pues esta es la respuesta para la primera y tercera línea en combinación. Cuando tenemos la primera y la cuarta, primera del trigrama inferior y primera del trigrama superior, pues aquí tenemos una situación diferente a la anterior, obviamente, ¿no? Los matices son, tenemos a la misma criatura que en principio se conforma con facilidad y que logra evitar el conflicto sin extremarlo porque su naturaleza suele aceptar lo que el mundo da en el día a día. Lo que el mundo le presenta ahora en esta otra nueva etapa, porque la línea cuarta significa un grado de evolución cualitativa, pues resulta que este es parte del destino que te toca. Estás tocando la cola de tu tigre, la cola del tigre que vas a tener que montar, el compromiso. Pero hazlo con absoluta cautela, como te decía la línea cuarta por sí misma, que te llevaba a introyectar en el interior sin prejuicio aquello que tienes que analizar en profundidad para finalmente hacerte una idea fidedigna del contenido y de tu relación con el contenido. Pero el complementario de ambas líneas es el 59. El 59 es también un hexagrama precioso, cuya capacidad inmediata. Supongo que te ríes porque he dicho lo de precioso, ¿no? Bueno, es muy bonito, es muy hermoso. Es difícil, desde luego, porque se trata, lo mismo que la primavera sopla y disuelve el hielo, que es equiparable antropocéntricamente al egoísmo humano en el ámbito de la naturaleza, el agua es fertilizadora y es una maravilla. Bueno, antes hemos estado hablando del agua y sobre todo de sus carencias, qué lástima. El agua es una alegría y el hielo pues parece una tristeza. Cuando el ser humano se retrae como el hielo, esto lo han interpretado nuestros sabios antiguos como un encastillamiento, ¿no? Un encastillamiento en los propios circuitos egocéntricos. Por medio de la reflexión, dirigida como Sun el viento arriba, entrando en el peligro que está Kan abajo, estos son los componentes del hexagrama 59, Kan en el interior y Sun arriba. Cuando llevamos la reflexión sobre el agua, sobre el abismo de nuestros nudos, tratamos de disolverlo y los disolvemos ganando amplitud y generosidad en cuanto a la amplitud del mundo que logramos alcanzar cuando disolvemos nuestras propias tensiones internas. Este es el trabajo conjunto de la línea primera y cuarta, con sus complementarios consecutivos, y este complementario total
de penetrar en el interior para disolver las capas egoicas que nos queden para amplificar nuestro mundo. Aquí hay un salto cualitativo importante, teniendo en cuenta la facilidad con que discurría nuestro sujeto de la primera línea, conformándose a todo y sorteando el obstáculo. Pero aquí ya es que le ha llegado algo de destino que debe afrontar con cierta cautela y tratando de limpiar, pues bueno, pues aunque haya ido adaptándose bien, sin conflicto al mundo, siempre algo de polvo cogiendo los zapatos, ¿no? Los bajos de los pantalones y uno mismo, ¿no? Después del viaje, vas de peregrinación a Compostela, pero aunque el proyecto sea santo y saludable, por el camino vas copiando algunos residuos que será conveniente limpiarse antes de entrar en el templo por los demás, ¿no? Que no sea el botafumeiro el que tenga que hacer todo el trabajo de quitarnos las pestes, ¿no? Bien, pues esta sería una posible interpretación. ¿Cómo se llama el 59? La disolución. La disolución. Dispersión o disolución. Pero dispersión o disolución del egoísmo. También es un prototipo muy lindo. Daos cuenta, yo tengo dos paradigmas importantes, dos elementos culturales importantes. Uno es cuando las tribus de Israel se separaron en dos, en los dos reinos, y estaban en conflicto permanente. En un momento determinado dieron en establecer un templo en las fronteras entre uno y otro para que sirviera de recuerdo a uno y otro que tenían una misma afinidad espiritual. De hecho, el hexagrama 59, aunque no tenga nada que ver con Israel y sea de China, es también como fundación de templo, daos cuenta. Fundación de templo. Bien, pues ese es uno de los indicativos que tengo. Y el otro es, por ejemplo, cuando Europa, esto es una visión, es una visión prismática, ¿no? No pretendo la globalidad para no entrar en conflicto dialéctico con otras opiniones históricas, pero es innegable esta vertiente histórica. Europa estaba acogotada cuando Portugal y España emprenden los primeros viajes y Colón descubre América. ¿Qué sucede a partir de entonces? Sucede que una gran capacidad humana que estaba parasitada y endógenamente patologizada aquí, se traslada y haya un campo más abierto de mundo, en el nuevo mundo. Y está representado por los mismos arquetipos. Sun es viento y Kan es agua, pero Sun también es madera, madera sobre el agua para alcanzar nuevos espacios. Las naos plegadas por el viento amplifican el contenido. ¿Vale? Bien, pues esto es el 59 y contiene estos arquetipos intrínsecamente. Vamos a la 1 y la 5. Habíamos dicho que si la cuarta toca la cola del tigre, de tu tigre, la quinta es que es tu destino. Bueno, tu destino, no lo pongamos en términos tan terminantes, porque no sabemos qué tipo de consulta es la que ha hecho la persona para enfrentarse a esto. Lo cierto es que en este momento sí es su destino pasar por la primera y quinta línea. Con la primera era ir discurriendo por lo fácil, evitando extremar los conflictos que se encuentra uno en el mundo, con lo cual va salvando obstáculos, pero con la quinta línea está ya en el trigrama superior y por tanto hay un salto cualitativo. Es de esperar que en el mundo de esta criatura también haya un salto de importancia
capital, porque le está diciendo, este es tu tigre, este es el tigre tuyo que tienes que montar, este es el búfalo. Este es el búfalo de la imagen Zen. Este es el tigre que tienes que montar. Tienes que montarlo con resolución, pero al mismo tiempo con perseverante, y subrayo, ningún dictamen, al menos en las versiones que nosotros hemos elegido de Wilhelm, ninguna expresión verbal es meramente poética o literaria. Son como piezas de un puzzle o como elementos de una finura de trabajo, como el escalpelo de un cirujano. De manera que este es el tigre que tienes que tomar. Tienes que aunar tu capacidad de adaptación a lo fácil, evitando los conflictos, con la resolución de montar esta situación, pero siempre con conciencia de que el tigre te puede morder. Teniendo en cuenta, deberás tener en cuenta las distintas individualidades con las que vas a tratar, que es donde te puedes encontrar contrasentidos respecto de tus proyectos y que tendrás que irlo en determinadas circunstancias limitándolo a lo posible, a lo posibilista. Bien, ¿y a dónde nos lleva la conjunción de las dos líneas, Antonio? Nos lleva al hexagrama número 64, que es antes de la consumación. Os recuerdo otra vez el arquetipo en imaginería, ¿no? Hay un gran río cubierto de hielo, en la otra parte está la meta que nos proponemos, pero nosotros estamos en la ribera opuesta a la meta. Es cierto que estamos viendo que ya llegamos. Ya veo la Torre del Oro, está allí, pero Guadalquivir está cubierto de hielo. Madre mía. Y yo soy el zorro. Debo elegir entre el zorro imprudente que se lanzaría pensando que ya tiene ahí al alcance de la mano el fruto y el zorro experimentado, que es el prototipo del zorro en todas las leyendas, que es la astucia y la cautela, es decir, vista larga, el paso cortito, ir husmeando, ir tanteando para que el hielo o la precipitación de tener ya el logro al alcance no me haga decaer de la conciencia de peligro permanente que debo tener antes de poder lograr lo que pretendo. El trabajo, el proyecto, aquello acerca de lo cual he consultado. De manera que antes de la consumación, acentuar los principios de las líneas. La resolución con conciencia del peligro, el sorteo de las dificultades, evaluar las distintas pretensiones, teniendo en cuenta que me voy a mover en un mundo donde no todo el mundo piensa como yo, ni tiene los mismos proyectos, y en ese tipo de tanteo deberé moverme porque esta línea es la línea de mi destino en relación a lo que acabo de consultar. Cuando lo que tengo es la primera y la sexta, pues vuelvo a tener, ahora tengo los extremos, ¿no? La primera línea que me decía que yo tengo la capacidad de, bueno, que yo debiera tener la capacidad de adaptarme con facilidad a lo que me va proponiendo la vida sin llegar a extremar los conflictos, y que analice en relación a lo que acabo de consultar, que cómo me ha ido a mí en la vida en relación con este tipo de proyectos como el que ahora tengo. ¿Cómo te ha ido? ¿A ti cómo te ha ido en relación a lo que tú acabas de consultar? Pues en relación a cómo te ha ido, así es de esperar que ahora te vayas. ¿Vale? Bien, pues adelante con lo que vayas a ver, con el 58, que con los pares. Ve con tus pares a contrastar en relación a aquello que pretendes. Bien, pues después de contrastar o contrastando, el resultado de ambas líneas, de la primera y la sexta, pues es el 47. Y resulta
que en definitiva lo que voy a enfrentarme con una prueba del carácter. El destino me está poniendo a prueba el carácter. El hexagrama número 47 es la prueba del carácter. Dice, lo digo porque es importante, ¿no? Tienes razones y no eres oído, no vale que argumentes palabras porque tienes que aceptar lo que hay. Lo mismo que a otro le tocan un tipo de desdicha, tú tienes que aceptar estas limitaciones y tú no efectivamente eres especial, pero esta es la prueba especial del carácter que a ti te toca asumir en estas condiciones de la vida. Aceptar. Bien. Esto para la primera y sexta línea. Cuando ahora partimos de base de la segunda línea, que era aquella que libre de compromiso podía dedicarse a la inclinación de su legado espiritual de la inocencia, lo que en el Antiguo Testamento se hablaba de la suerte, no la suerte en el sentido de a ver qué me toca, ¿no? Sino de la suerte de cada criatura, el destino que cada criatura tenemos relativamente prefigurado. No entremos ahora en aquello de si está determinado al 100%, vamos a dejarle este tipo de a los bizantinos y a San Agustín, ¿no? A la predestinación. Sabemos que hay una combinación de ambos elementos. Con la línea 2 tenemos a la persona que en virtud de que no se compromete con el mundo material que tiene alrededor, puede dedicarse a aquello a lo que ha sido predestinado por la esencia trascendente de lo creativo. Con la tercera línea, sin embargo, tiene la propensión, ha entrado un punto de debilidad, es multitensionada. Volvemos sobre la estructura, porque la segunda está bien centrada, la segunda podía llevar bien su vida, siguiendo su inclinación sin contraer compromisos inadecuados, pero la tercera, en función de que vive en un mundo en el que su padre le dice una cosa, su hijo le pide otra, su compañera o compañero es de otro parecer, y así sucesivamente todas las influencias que tienen peso sobre las determinaciones que uno han hecho que tu talante empiece a dudar y ya te alejes de la capacidad la capacidad de ser fiel a tu legado inicial y te ha entrado una especie de locuacidad, te ha entrado el barrunto en el que tú dices, oh, yo soy capaz de meterte, según en esta tercera línea, en la boca del tigre directamente. Y te está pidiendo que hagas una revisión conforme a los principios creativos en relación a aquello que tú pretendes y que estás olvidando además tu capacidad de adecuarte con facilidad al mundo, ¿vale? Y cuando mutan estas dos líneas, te lleva al hexagrama número 13. ¿Qué arquetipo es el 13? El 13 es la comunidad con los hombres en lo libre. La comunidad con los hombres en lo libre admite al de bandera blanca, al de bandera azul o al de bandera roja. No exige que el de la bandera blanca se vuelva de la bandera azul o roja, ni viceversa. Es decir, respeto de la libertad, tanto de la propia como la de la ajena. Ve allí al intercambio de elementos, porque el hexagrama número 13 es cuando el sol está debajo del cielo. Cuando el sol está debajo del cielo, todas las criaturas concurren sobre, permitirme la expresión, sobre la pradera para vernos y para intercambiar lo que yo sé por lo que tú sabes, lo que yo necesito por lo que tú necesitas. Y de ese complemento no tengo que exigirte que sea blanco, negro o rojo, ni tú tienes que exigírmelo a mí. Bien, hasta ahí, bien. Es una pradera en la que confluimos todos los seres humanos, cada uno hijo de su padre y de su madre, y con sus propias tendencias y respetable sin que uno tenga que decaer de sus propios principios.
Pero bien, hay una advertencia importante. Dice que solo el noble es capaz de estructurar una sociedad adecuada, ordenada. Es decir, tú vas a un contexto abierto, pero precisamente en ese contexto abierto, pues puede haber lugares donde vendan cuchillos, lugares donde vendan pistolas, permitidme que me vaya por los tópicos, ¿no? Lugares donde vendan drogas, lugares donde vendan zapatos, lugares donde vendan pan. ¿A dónde vas tú? ¿Y qué implica que me meta en un lugar o en otro? El noble debe saber discernir en sus adentros por qué calle, a qué barrio, con qué gente va a entrar en relación. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el hexagrama complementario para la línea segunda y tercera, que tiene ese tipo de contradicciones internas, ¿no? En una línea que sabía acomodarse muy bien y por eso podía seguir la inclinación natural de su ser. La tercera, como ser humano, es susceptible de debilidades, ha sido tentado por la debilidad. Al ser tentado por la debilidad y consultar, el oráculo le ha dicho: analízate conforme a los principios de lo creativo. Y luego, ten buen cuidado en relacionarte libremente con los demás, sin exigirle a los demás, sin decaer de tus propios principios, pero no entres a bocajarro en una sociedad en la que es preciso que el noble sepa distinguir dónde puedo relacionarme con gente digna y dónde debo evitar a los indignos. Cuando en otra ocasión, en la segunda y la cuarta, volvemos a tener otra sutil diferencia, porque ya hay otra vez vuelvo a insistir en el salto cualitativo entre el trigrama inferior y el trigrama superior. La cuarta línea ya es del trigrama superior. Cierto que la línea segunda seguía las inclinaciones de su corazón y permanecía ingenua respecto de los dones que el cielo le había concedido y él había sabido conservar. Con la cuarta línea hay ya una opción de tocar la cola del tigre, es decir, entrar en una relación con el destino ya comprometida parcialmente o inicialmente. ¿Y qué le dice? Tú no eres como el de la línea anterior, que era locuaz y sin conocimiento se iba a meter en la boca del tigre. Tú eres una persona centrada hasta el momento presente, que ha sabido evitar los conflictos para ser fiel a ti misma. Ahora mismo te encuentras en una tesitura que ya sí es tocar, digamos, una pulsión que te corresponde a tu destino. Si lo haces con perseverante conciencia del peligro y con cautela, y te mueves con cautela, pues vas a poder, es decir, introyectando el asunto, volvemos, no omitáis nunca el 61, es decir, el complementario de la línea en cuestión no lo omitáis nunca. Y puesto que lo tenéis ahí, volver sobre ello y profundizar lo que yo sobre mis palabras, volver sobre el texto y profundizáis cuando tengáis una respuesta. Bien, cuando la hayáis hecho tenemos el complementario total, que es el 42. Cuando mutan la segunda y la cuarta, el complementario total es el hexagrama 42. El hexagrama 42 es Yi, el aumento, el aumento. El aumento se caracteriza porque el cielo cede y la tierra, en función de esa acepción que el cielo ha hecho, la tierra aparece como estimulada y capaz de responder con entusiasmo. Trasladarlo de lo fenoménico natural a la manera de suscitar entusiasmo, de producir estímulo entre nosotros próximos, ¿no? Que tiene hijos, tiene un colegio, tiene empleados, pues si tiene hijos en un momento determinado, un espacio de recreo, ya sea con una visita al mar, a la playa, al campo,
a un sitio que sea de su agrado, o un regalo especial, si es con empleado, una atención diferente, una atención personalizada al empleado, a la empleada, una paga extra, hablando en términos de zargorda, ¿no? Es decir, un detalle de estimulación, de detección de lo de arriba hacia lo de abajo para crear unas condiciones de interrelación adecuadas. Esto, en última instancia, en el aspecto más sensible para la consulta del ser humano, obviamente, se refiere, el hexagrama 42 es el prototipo del aumento del carácter. ¿Cómo se produce el mejor aumento del carácter según la tradición de los sabios que pusieron letra a I Ching? Pues dice, el noble, donde quiera que ve el bien, trata de apropiárselo, hacérselo. Cuando digo trata de apropiárselo, los lenguajes muchas veces parecen egoicos. Trata de apropiárselo. Aquí para nada. Si veo el bien en alguien que sabe hacerlo y lo hace, persona o estamento, me encantaría tener esas cualidades. Si las hago mías, estoy enriqueciendo mi carácter por medio de la adición de lo positivo. Pero también enriquezco mi carácter y salgo a la calle y veo un mal ejemplo y digo, oye, ¿tendré yo ese tipo de comportamiento? Y analizándome a mí, veo que tengo uno parecido. Y digo, ¿por qué no me lo quito? A mí no me gustaría tener esa costumbre que acabo de detectar en mi vecino, en mi pareja. Hay que ver cuando se pone de esta manera cómo se manifiesta. A mí no me gustaría que me hablaran de este modo y me lo quito. Y con ello estoy contribuyendo a al aumento de mi carácter. Y por tanto estoy estimulando la elevación de principio, mi propia elevación. Pues este es el complementario de la línea segunda y cuarta, en la que algo hay que integrar, con cautela, con circunspección, con un análisis sopesado, sereno y profundo, y luego con esta adición de lo bueno y el desprenderse de lo malo. Un crecimiento en definitiva. Con la línea, cuando muta la segunda y la quinta, en la quinta ya habíamos dicho que era montar el búfalo, ¿verdad? Pero con el añadido de con perseverante conciencia del peligro. Oye, es que te están montando en el tigre. Sí, es decir, te han dado el puesto de trabajo. Perfecto. Antes no tenías esa responsabilidad. Ahora tienes que asumir esa responsabilidad. ¿Que es cortar sobre carne humana? ¿O es tener repercusión sobre criaturas que dependen de ti, que te miran, que funcionan en función de ti? Por tanto, con cierto que mejoras tú y mejora el contexto, pero con perseverante conciencia del peligro. Bien, cuando mutan las dos líneas, porque teníamos que, ya sabéis que la línea quinta, a su vez, tiene que integrar que en el contexto del mundo las singularidades de personas son tan respetables como mi propia singularidad y que no siempre hay que ir a por la mayor porción. A veces te tiene que ir conformando con pequeñas porciones. Eso también forma parte del mundo. No siempre la ganancia de, ¿cómo se dice? ¿Cómo era eso? De la generación del pelotazo. No siempre es ganancia de pelotazo. Bien. Cuando mutan las dos líneas nos lleva al 21. El 21 es la mordedura tajante. ¿Pero qué significa la mordedura? ¿Cuál es el significado más significativo que nos conviene resaltar ahora para nosotros? Bueno, y que de hecho lo tiene objetivamente. El hexagrama 21. Es morder atravesando los obstáculos. Es decir, inicialmente o originariamente sería una boca abierta. Pero en medio de esta boca, si miráis el hexagrama 21, veréis que en la cuarta línea tiene una línea llana.
esa línea es una obstrucción al proceso de alimentación y no va a desaparecer si no la mordemos con energía. Pero daos cuenta que para morder con energía, los trigramas representados son Chen, que significa energía en el movimiento hacia arriba, pero una energía que va a quitar un obstáculo por medio de la claridad. Tenemos la claridad, buscando la claridad arriba. ¿De acuerdo? Por tanto, el hexagrama 21 es buscar una normativa que clarifique las relaciones. De hecho, el 21 es previo, diríamos, toda la legislación antes de su aplicación. El 55 es la aplicación de la legislación, concretamente en los hechos ya juzgados. Y el 21 es la normativa que dice, si tiras por la izquierda evitará que haya embotellamiento aquí. Si te diriges a la zona norte, encontrarás este tipo de mercado y en la zona sur aquella otra. Luego el 21 es una normativa de clarificación para que la alimentación pueda fluir adecuadamente. Y hay que morder hacia la claridad. Un proceso hacia la claridad. Bien, pues esa sería la respuesta para las dos líneas en cuestión. Cuando ahora lo que tenemos es la segunda y la sexta, es decir, la línea segunda, que sabe ser fiel a sí misma y descomprometida de elementos, digamos, golosos, porque sigue fiel a su corazón, gracias a ese descompromiso interior que tiene, pero ahora mismo también está en una tesitura que con la línea sexta se ha introducido un proyecto en su vida. Y en relación a este proyecto le está diciendo, según te ha ido, es de esperar que te vaya, ¿vale? Según te ha ido, recordáis, según te ha ido en relación a esto, es decir, a vender salchicha, o a cuidar zanahorias, o a sacar perros, o a escribir libros, según te haya ido en este contexto en relación a lo que pregunta, así es de esperar que te vaya. Vete a regenerar con los socios, con los pares, con los socios, con los pares. Y con los pares, pues, verás los pormenores y afinarás. Cuando se mutan las dos líneas, el hexagrama complementario es el 17. El hexagrama 17 es el empujar hacia arriba, perdón, el seguimiento, el conformarse o formarse con. Tiene una importancia capital en cuanto al destino. De la misma manera que en el hexagrama madre que estamos viendo hoy, el 10, como antes he dicho, significa una visión del propio destino del ser humano en el mundo, el porte, la manera adecuada de conducirse en el mundo. El 17 es la manera de conformarse con el destino puntual que en un momento en relación a algo nos corresponde. Por ejemplo, el 17, el hexagrama 17, sirvió como prototipo para la domesticación del caballo en China, en la China antigua. Que traducido en términos actuales, pues sería, yo me quiero, tengo muchas cosas que hacer y si fuera en moto o en coche, lo haría mucho más rápida y podría hacer más cosas. Sí, bien. Pues la cuestión es que en relación a lo que acabas de preguntar, el destino ahora mismo, disculpar un momento, no sé si se me va a cortar. Tengo ahí una señal, espero que no. Bien, continuamos. El hexagrama 17 es un conformarse con las circunstancias dadas, aun cuando uno tiene que tomar la delantera. Vuelvo sobre el asunto de la domesticación del caballo, o que me quiero sacar el carnet porque puedo hacer muchas más cosas con una moto, con un coche, que andando a pie. Sí, cierto, podrás hacerlo, pero ahora mismo vas a tener que ir a la autoescuela o saber domesticar al caballo. Tú mismo te vas a tener que conformar con el conocimiento de aquello que pretendes incorporar a tu vida para que a su vez pueda servirte a ti.
primero tú vas a tener que aprender inglés para poder luego desenvolver tu trabajo profesional también en el idioma inglés. ¿De acuerdo? Pues de este tenor es la respuesta cuando mutan las líneas segunda y sexta del hexagrama número 10. Vamos a la mutación como base de la tercera. Ya recordáis, la tercera es la desventurada, que era un poco loca y que se lanzaba a lo loco a empeñar el dinero, el tiempo, su energía espiritual o física en un proyecto del que no tenía ni pajolera idea. O la economía, que eso sí que lo entendemos. Me voy a arruinar la cartilla, ¿eh? Pues ahí tenemos esa tercera línea en la que el oráculo nos dice: no hagas esa locura. Revísate conforme a los principios creativos. Eso es la tercera. Cuando es la cuarta, junto a ese dictamen inicial, nos está diciendo: ahora mismo, sin embargo, aquello que te tienta es de un orden cualitativamente superior. Estamos en la primera línea del trigrama superior, la cuarta línea, hay un salto cualitativo. Ya se supone que con la respuesta oracular y la lectura va a dejar esa locuacidad aventurera y desventurada en la que te ibas a meter. Y va a adoptar la línea de comportamiento que te recomienda la cuarta línea. Prudencia y circunspección para coger esta cola de tigre que te corresponde. Vas a empezar a tocarle la cola al búfalo tuyo. Cuidado que no se vuelva y te dé una cornada, ¿no? Bien, hazlo con cautela, pero este va a ser tu búfalo. Hay una advertencia ya ahí de un orden importante. Cuando muta la cuarta línea, ya sabéis, ¿no?, que dice: desprejuiciadamente tienes que hacerte cargo de esta nueva circunstancia, hasta deglutirla interiormente y poder darle una respuesta muy bien digerida. Cuando mutan las dos líneas, nos lleva al hexagrama número 9, que es donde se va a desarrollar fundamentalmente nuestro trabajo, que va a ser de carácter mental, fundamentalmente de carácter mental, porque el complementario es el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Os recuerdo porque lo hemos visto hace muy poco, bueno, la semana pasada. El hexagrama 9 dice: mira, no tienes una gran capacidad de transformar los elementos de manera inmediata, pero sí debes disponer de tiempo como para ir afinando tu carácter en relación a este proyecto. Pues de eso es de lo que eso es lo que tienes que trabajar. En tu intimidad, trabajar los perfiles entre la línea tercera, que ya debes desechar, es decir, la locuacidad o el aventurarte sin un conocimiento suficiente para nada, porque es que estás tocando la cola del tigre. Cierto que es tu tigre, pero tu tigre también te puede matar. Es decir, te has comprado un Lamborghini, sí, pero es que con el Lamborghini te puedes estrellar igualmente. ¿Vale? Bien, pues por tanto, el complementario de estas dos líneas es dar cera, pulir cera. Entrar en nuestra intimidad y ir perfilando por aquellos detalles de carácter de nuestro temperamento, afinarlo en relación a aquello que pretendemos y que parece que va a tener una relación importante en nuestra vida. Esta cola del tigre que nos corresponde. Bien, cuando es la tercera y la quinta, el grado de resolución aumenta. Es decir, está claro que ya no es la cola del tigre, sino la grupa del tigre o la grupa del búfalo. Pero bien, si la cola ya representaba un riesgo, el montar al caballo, bueno, pues el montar caballo, esto seguramente lo tenéis en la imaginación fresca, cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Afortunadamente nuestra tierra es una tierra de caballo y quien no lo ha montado ha visto a alguien que lo ha montado y también cómo lo ha tirado, como se ha caído del caballo, ¿no? Y estamos hablando de un caballo. Aquí estamos hablando de un tigre o de un búfalo. Es decir, resueltamente
porque si eres muy timorato, obviamente el caballo te va a tirar. Deberá ser resuelto, pero oye, que te tira el caballo desde una altura de 2 metros y te va a partir, vete a saber qué, Dios quiera que nada, pero y mejor que no te tire. Pero para eso tienes tú que saber montar muy bien, con mucha precaución, ¿no? Teniendo en cuenta la disparidad de naturaleza, tan legítima la del caballo, relinchar y trotar para tirarte, como la tuya de querer mantenerte. Es una prueba importante y tendrás que afrontarla con los altibajos y poco a poco. Un día podrás montar la cincha, otro día podrás montar directamente y finalmente podrás montar o no, dependiendo de con qué aplicación te haya dado a esto. Finalmente, si logras llevarlo a cabo adecuadamente conforme mandan las líneas y los complementarios transicionales, pues la mutación de estas dos líneas nos llevan al hexagrama número 14, que es la posesión de lo grande. La posesión de lo grande. Hemos pasado de una parte inicial de ir por el mundo a haber logrado una posición distinguida. Hemos comprado un coche, ahora conduzco un coche y es la base de mi trabajo. Me he comprado el caballo y recorro mis tierras. Puedo recorrer mis tierras todos los días y ver mis distintos animales, mis distintos sembrados. Es decir, tengo una gran posesión que implica, como siempre digo, en palabra alemán, gran posesión, gran responsabilidad. Una gran posesión significa una gran responsabilidad. Para que 5 líneas yang, como representa el hexagrama número 14, correspondan a una línea yin en el centro de gobierno, esta tiene que ser abierta, discernidora y humilde y digna para que le corresponda. Corresponsabilidad. Bien, pues con estas dos líneas vamos al siguiente supuesto. El siguiente supuesto es la tercera y sexta, ambas extremas en cada uno de los extremos de los trigramas componentes. La tercera, que era la del loco, por la aventura, porque estaba multitensionado por el medio en el que vivía y le ha entrado la ventolera de querer meterse en algo que no conoce, pero que ahora se lleva mucho y por eso se ha sentido tentado. Y la sexta, en la que la sabiduría ancestral le dice, mira, comídete en relación a los balances de pérdidas y ganancias que has tenido tú en esta vía concreta acerca de la cual preguntas. Y así podrás decirme, podrás tener una evaluación fiable en relación a lo que pretende. Y el complementario total, ojo, que nos dice que es el 43. ¿Y qué es lo que nos dice el 43? El 43 es una acentuación de la espera, de la lluvia. Pero mientras que la lluvia tenía un carácter benéfico, aunque no era inmediato, aquí sí es inmediata la acción y no es benéfica, porque es la gota fría la que se va a desbordar sobre nosotros. Que traducido al ambiente propio, de la propia personalidad y de la propia pretensión en relación a lo que preguntamos, dice, oye, hay una debilidad que es la que gobierna tu comportamiento. Tienes que darte por alarmado en cuanto a ti mismo y tu proyecto. Conforme a la verdad, peligro. Debes tomar una resolución. La resolución debes analizarlo en el texto del hexagrama, esto lo digo yo, que tiene unos principios en los que una resolución no se debe tomar de cualquier manera, sino resolverlo conforme a principios de energía, serenidad y reflexión, y sin enmascarar los propios vicios, convirtiéndolos en virtudes. Ese es otro de los trucos de los que queremos valernos. No, yo es que esto lo manejo muy bien, para mí no significa un peligro. Y un jamón con chorrera, como se diría, mi madre decía mucho eso, un jamón con chorrera. Bien, un riesgo que debemos analizar antes de meternos en el asunto. Tenemos la tercera línea, que era
temeraria, y tenemos la sexta línea, que nos exige una evaluación por medio de números fríos y de una regeneración con los pares, y una advertencia de que con que solo haya una debilidad en nuestra mente, pero está arriba, va a enturbiar, va a intoxicar todos nuestros proyectos. Debemos desenmascararla y desplazarla de manera adecuada. Bien, pues esto para la línea tercera y sexta. El siguiente tramo se sitúa sobre la cuarta, que es ya, mira, sí, este es el tigre de tu vida y vas a tener que empezar a tomarle la cola y tratar de asimilarlo desprejuiciadamente para que después de haberlo asimilado serena y reflexivamente, tú tengas algo que sea una palabra de verdad eficiente para poder hacer frente al asunto. El asunto entronca, porque las líneas son consecutivas, la cuarta y la quinta, con que de la cola vas a montar al caballo encima en la grupa. Es decir, las dos líneas están concatenadas, que dice, empiezas tocando el caballo por el estribo, colocándole el estribo, vamos a pasar la cola del tigre al estribo del caballo. Colocas el pie en el estribo con cautela y circunspección. Estamos en la línea ya primera y segunda del trigrama superior. Hemos saltado aquella de la locura del temerario. Aquí es un problema que ciertamente implica riesgo, pero es un riesgo que compete asumir en nuestra vida, no eludirlo, sino que será bueno que lo asumamos, pero naturalmente con cautela. Y a partir de la cautela y a partir de tratar de asumirlo y analizarlo detenidamente, pues con la quinta línea, con resolución y teniendo en cuenta la disparidad de criterios por las que se mueve el mundo, pues debemos ir adelante. ¿El complementario cuál es? El complementario total es el hexagrama número 41. El 41 es la merma. ¿La merma de qué? Es la merma de deseos, caprichos y pasiones para tener un mejor gobierno de uno mismo y de la situación a la que uno quiere meterse. Tenemos que con la cuarta y quinta línea no es que sean negativas, sino que son positivas, que han ido subrayando progresivamente. Mira, le vas a colocar el estribo al caballo y vas a poder montar sobre la grupa del caballo, teniendo siempre en cuenta lo arriesgado del negocio en el que te metes, la cantidad de personas de índole par y dispar con la que vas a tener que tratar. Y, no obstante, para tener un buen gobierno de esto, deberás tener un buen control de tus instintos primarios, de tus deseos, de tus caprichos y de tus pasiones. Bien. Eso correspondería a la cuarta y quinta línea. Cuando es la cuarta y sexta, pues hemos dado un paso significativo, especialmente en cuanto la quinta era positiva cuando con riesgo y la sexta era de análisis. La cuarta teníamos el pie en el estribo, con cautela y con circunspección y tratando de comprender desprejuiciadamente todo el tipo de problemática que conlleva aquello en lo que queremos meternos, para poder analizarlo sopesadamente y finalmente tener un buen conocimiento de ello. Bien. Con la sexta línea debíamos tener una confrontación con nuestros pares para evaluar los resultados conforme al balance objetivo de la situación. Y finalmente, con las dos líneas, el complementario total,
es el hexagrama número 60, que se llama la restricción y que tiene un carácter regulativo. El 60 nos dice que todo en la naturaleza tiene una medida en función de la cual alcanza su optimización. Si tiene menos medida que esa, hay carencia. Y si se dilapidan los medios, hay exceso. Por tanto, es regular la sintonía, regular el gasto, regular la entrada y la salida, regular el propósito, en una medida justa. Bien, pues esto sería para la cuarta y sexta, con el 60 como complementario. Y finalmente, cuando tenemos como base a la quinta línea, es aquella que nos dice ser resuelto, porque este es el búfalo que debes montar, o el tigre que debes montar, o el proyecto que circunstancialmente debes meterte en él, siempre con conciencia del peligro y teniendo en cuenta la disparidad de elementos que concurren en un proyecto abierto, y que no siempre son ganancias grandes, sino que tendrás que ir contentándote en principio con pequeños beneficios. Y la sexta línea, que te lleva a hacer ese balance de manera objetiva, teniendo en cuenta también tu historial con los elementos parecidos o semejantes a este proyecto, que te lleva al 54, te llevan las dos líneas, te llevan al 54. El 54 es el hexagrama de la desposanda. La representación natural de los deseos y los impulsos del corazón, que tienen un arquetipo natural por sí mismo. Pero, sin embargo, tienen una advertencia especial. Que dice, mira, es cierto que tras el corazón tiene su lugar y tiene sus caprichos y tiene sus emociones, y eso es innegable porque es naturaleza biológica. Pero simplemente detrás del deseo del corazón no debe ir. Porque el deseo del corazón se desarrolla dentro de un contexto de civilidad. Y el contexto de civilidad tiene unas normativas. Y lo que quiere el corazón no siempre conviene con la normativa. La normativa tiene prioridad sobre el deseo del corazón. Con el deseo del corazón no debe emprender. Debe subordinarlo al orden de la relación establecida en la sociedad a la que tú pertenezcas. Bien, pues con esto hemos terminado la clase de hoy. Voy a ver si logro cortar.